de cada un peso que genera la economía, que debe llegar al Estado, vía impuestos, solamente llegan 34 centavos. Ok. De los otros 66 se pierden 47 en evasión y fraude. República Dominicana es el país de la región con la mayor evasión y elusión. Yo voy a negociar con ustedes, vamos a llevarlo al promedio de América Latina, que está en 2023. Pablo, ahí hay 150.000 millones. Hola, buenas, muy buenas. Qué bueno, aquí estamos. Un sábado más, o un domingo, o un lunes. Porque yo digo el sábado porque los sábados a las 11 de la noche nos encontramos a través de Colorvisión. Pero ya luego el domingo a las 10 de la mañana estamos en TV Quisqueya en los Estados Unidos y cualquier día, a cualquier hora, a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nosotros vamos a pensar el país. Y para hacerlo hemos invitado a eso, claro, a un pensador social y político. Él es sociólogo de profesión, investigador, académico de larga data y sobre todo, insisto y me repito, un gran pensador social y político de su continente y sobre todo de su país. El profesor Cándido Mercedes nos acompaña. Bienvenido, profesor. Un placer. Bien, la familia está bien. Muy bien. Los nietos bien. También. Porque lamentablemente ya entramos usted y yo a esa edad donde a uno no le preguntan por las paolas, sino por los nietos. Lo que también es motivo de orgullo, porque lo que hay que gozárselo, profesor. Pero se gozan. Fíjate que Johnny Ventura decía que si él hubiese sabido que los nietos eran tan interesantes, hubiese preferido los nietos primero y los hijos después. Sí, lo que pasa es que los nietos son una maravilla en el sentido que usted no es el malo de la película. No. Con los hijos, como yo siempre dije, no, usted no tiene que quererme, usted tiene que respetarme. La encomienda mía es educarla a usted. Exacto. Usted me va a querer cuando usted tenga los suyos. Y así es. Pero, profesor, ahí está el país. El país está en pacto fiscal, pero cuidado, no voy a ceder a la tentación de llevarlo a usted al terreno de esas dos reformas, incluido el pacto fiscal, que tenemos que conversar, porque me gustaría iniciar escuchando su valoración del nuevo escenario político que las elecciones, primero municipales, luego legislativas y presidenciales, pues han definido. Habemos nuevo poderío partidario, por ejemplo. Hablemos de ese escenario. Mira, hay un escenario sumamente interesante. Por primera vez, un partido, en los últimos 60 años, llega con todo el poder. Tiene el Ejecutivo y tiene el Congreso con una cuatro quinta parte, no la 2/3 parte, digo, el 80%. O sea, pudiendo hacer toda la reforma. Hay gente que te dice, en una sociedad con una democracia, con debilidad institucional, eso no es bueno. Y es cierto. Pero ahora yo digo que es bueno al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque hubo 4 años en el que este gobierno, el COVID, crisis de Ucrania, justificaciones que son válidas, pero son 4 años que va a tener que hacer reformas necesarias, impostergables. Pablo, yo te voy a decir algo, en serio. Si aquí no hay reformas en estos 4 años, todo lo que estamos viendo de crisis de gobernabilidad, de alta conflictividad y violencia en todas sus dimensiones, pasarán a la sociedad dominicana en los próximos 4 a 7 años. No estás pecando de pesimista. ¿No aguanta un poco más el país? No aguanta más. No. Y tú dirás, ¿por qué? Mira, República Dominicana es la primera economía del Caribe, la 7ª de América Latina. Después de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador, somos nosotros. Pero ¿cuál es el problema de la sociedad dominicana? Muy grave. Tenemos una alta pobreza con una desigualdad muy grande. Diferente a Chile. Chile es uno de los países con mayor desigualdad, pero la pobreza es 10. Aquí tenemos que entre pobreza absoluta, pobreza monetaria, que es 23.4, pobreza absoluta, 3.2, y pobreza extrema, se le conoce como pobreza extrema o indigencia. Exacto.
demonio, como dice Cristian. El Banco Mundial nos acaba de decir que el 40% de la población dominicana es vulnerable. Es decir, que entre pobreza absoluta, monetaria y vulnerable, nosotros tenemos 7.8 millones de gente. Entonces, lo que acelera las crisis de alta conflictividad y de gobernabilidad no es tanta la pobreza en los países, es esa enorme desigualdad. Mira, por ejemplo, el 1% más rico de este país tiene el 30.5% de toda la riqueza. Eso no sucede en ningún país de América Latina. Okay. Cándido, entonces somos el país de mayor desigualdad social de América Latina. No, dije ese 1%. Ese dato. Ahora, Colombia, Brasil tienen más desigualdad, pero en su conjunto que nosotros. Ahora, el 10% más rico nuestro tiene el 55% de toda la riqueza. ¿Qué es lo grave? Que arribamos a 114.000 millones de dólares del Producto Bruto Interno Nominal. Eso hace que haya un ingreso per cápita de 11.200 dólares por habitantes. Pero Pablo, el 67% no tienen acceso a ese ingreso promedio. Por eso tú ves que la región de América Latina no es la más pobre, es la que hay más violencia, y tú dirás, ¿más que en África? Sí. Pero tú me estás hablando de que tenemos dos países, dos grandes países. Un 33% que tiene iPhone, va una vez al año a Miami, tiene su jipetica, más o menos en buen estado. Tenemos apartamento en Bávaro. No necesariamente un apartamento, pero por lo menos trimestral se pasa fin de semana en Punta Cana. Es un 33 que va tirando. Sí. Y que luego hay un 67 que solo disfruta del éxito de esta sociedad en términos estadísticos, como el tipo de la carne. Dice, no, yo como carne en estadística solamente. En el promedio. En el promedio. Esa es la realidad. Y entonces, a nosotros, en función de esa realidad, no nos ha llegado lo que se está dando en América Latina. Entonces, si no nos ha llegado, vamos a hacer las reformas desde el punto de vista proactivo y que no sea una consecuencia reactiva, merced a la crisis. Pero debo interrumpirte, Cándido Mercedes, profesor Mercedes, porque nos metimos de lleno en las grandes ligas de las reformas necesarias, porque tú eres un provocador intelectual. Me soltaste esa, pero no te la voy a dejar pasar, porque lo que quiero es, antes de entrar en esto, ver cómo tú oteas el escenario político. Ya comenzaste con un PRM muertecito de éxitos. Están hechos el PLD 2006, todo. ¿No? Sigue por ahí, háblame de ese PRM, de sus peligros que nos espera el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y de esos partidos políticos. Mira, entonces, el PRM es actualmente el partido dominante. No tan hegemónico como lo fue el PLD en los 16 años. Es dominante, pero no hegemónico. ¿Diferencia de eso? Cuando es hegemonía, tú estás en el espectro total de la sociedad dominicana como nación. Fíjate que cuando el comité político se reunía, era más importante que el Congreso que se reunía, porque era un partido-estado al mismo tiempo. Eso no sucede con el PRM todavía, porque el fuerte del PRM está en Abinader, no en el PRM per se. Fíjate que el PLD, Danilo Medina, en el 2016, gana con el 50.22. Ganó en primera vuelta como PLD solo. Él saca 61.7 porque los aliados le dan 11.7, pero el PLD como partido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ese partido dominante, pero dos partidos. Nosotros actualmente tenemos, si tú quieres, un tripartidismo semidébil. O sea, uno con 10, otro con 28 y uno con 57. Ahora bien, ¿qué ocurre? Va a haber una reconfiguración, tiene que haber, al interior de todos los partidos. Una, porque Abinader no va. Entonces, estas elecciones significaron un ciclo interesante. ¿De qué? Partido dominante, que no se expresa como partido hegemónico, porque al ver la alternancia del poder, hace que tengan que buscar quiénes son los sustitutos de ese presidente. ¿Entiendes? Número uno. Y eso va a traer una reconfiguración al interior. ¿Cómo se maneje? ¿Cómo quede Abinader como presidente? Podrá convertirse en un gran árbitro o que no lo tomen en cuenta. Todo depende de
de estos 4 años. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú ves a Abinader en cuál de esos dos roles posibles? Fíjate qué ocurre, que hay muchos factores externos que escapan a la sociedad dominicana que pueden hacer que un gobierno ahora mismo triunfe o fracase. O sea, la geopolítica está muy fuerte. Pero vamos a imaginarnos que ganó Trump, Que no hubo... Rusia sigue en su tercera guerra mundial disimulada con Europa y el resto de las democracias, y no hay mayor apavientos. ¿Por dónde tú ves los tiros venir? Entonces, tú sabes que Trump va a traer como consecuencia cierta paz con Putin, porque se lleva muy bien, con China, y todo indica que va a ganar la amiga suya, Le Pen, y entonces eso va a traer una reconfiguración en toda Europa también. Y pudiese entonces que no haya esa crisis geopolítica. Apostemos a esa posibilidad. Suponte que le fue bien. Se va a mantener la estabilidad con su crisis. Exacto. De la democracia burguesa occidental, República Dominicana, en el gobierno del PRM. Le fue bien, suponte, a Abinader en esos 4 años. Como no fue, y debemos cogerle la palabra que es así, entonces se convierte en un árbitro. ¿Cómo queda el PRM en una convención donde se respeten los ganadores y los perdedores a todos los actores? ¿Qué reconfiguración tienen ellos al interior? Si hay algunos de ellos que pierden y se van, ¿qué puede pasar eso? Puede haber uno que se vaya porque perdió a lo interno. Sí, el síndrome Fernández del 19. Exacto, que va a ocurrir. Si pierdo hay un algoritmo y me voy. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? PLD. PLD tiene que hacer una renovación profunda. No puede ser que yo pueda... No, pero ya esa se da por descontada, ya se da por descartada, quiero decir. Porque Sí, ya creíamos que Danilo había dicho lo que dijo en serio, de que no volvía, Entonces, pero ya, entre comillas, lo convencieron. O sea que aquí habrá un gerente designado por la fuerza danilista como secretario general y el PLD va a pasar a ser lo que es reformista y PRM y PRD. Sacó 10 y no dudes tú que saque 3 o 4. Si no hay una renovación verdadera. Tú entrevistaste a ese muchacho que es excelente, brillante. Si no hay gente así... Jiménez Núñez. Juan Ariel Jiménez Núñez. Si no hay una renovación con gente jóvenes, pero no jóvenes por la edad, sino también por las ideas y por la competencia. Sí, pero ¿hasta qué punto al PLD le ha hecho mucho daño la partida de Fernández? En el sentido de que Fernández se va y crea un partido a su imagen y semejanza donde él es Dios. No, porque esa es la máxima expresión en el siglo XXI del caudillismo. Pero al salir Fernández y crear su partido, ya el PLD no es ese partido de dos cabezas, una preside, el otro no preside, pero se le respeta su cuota de poder, que ocurrió con Leonel cuando era presidente hacia Danilo y luego con Danilo hacia el presidente Fernández, ¿no? De repente ese rejuego se rompe y ya Fernández tiene su partido y Danilo se queda con el PLD, su partido, recompone comité político y comité central donde está en su casi absoluto control. Entonces todo parece indicar que eso va a impedir esa renovación. ¿Cómo tú ves entonces el escenario con esas posibilidades? Hay ese error, ¿verdad? De que no va a haber la renovación total, pero que el culpable es Danilo Medina. Por ejemplo, tú sabes mucho de deportes, cuando un equipo tiene 2 ganados y 20 perdidos, ¿a quién es que? El manager, lógicamente. Pero el manager no batea, ni juega, ni picha. Eso, entonces hay un responsable y es responsable. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo hice un ejercicio. Si tú sumas, ¿cuánto perdió el PLD del 2016 al 2020? Sacó 61.7. En el 2020 saca 37. Él va de mitad en mitad. 62, entonces, 38. Pero entonces, 10. cuando tú sumas, ¿cuánto sacó el PLD en el 2020? Y lo que sacó Leonel en el 2020, eso te suma 38.7. Ahora, ¿cuánto sacó Fuerza del Pueblo ahora, 2024? ¿Y cuánto sacó PLD? Te da exactamente lo mismo. ¿Qué ejercicio hicimos? O sea,
el Fuerza del Pueblo, PLD sumados dan el 38 del PLD recién dividido en el 20. En el 20. Ahí hay que sumarle el 4 de Fernández, porque la Fuerza sacó 4 y algo en el 20. Pero ellos es un poco... Ahora, ¿qué manejo. ocurre? Que si ellos no buscan desde ahora una fusión, la vía que ellos crean, no van a ganar nunca. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 1 millón de gente que votó en el 2016 por el PLD que no ha votado. Exacto. De hecho, Fuerza del Pueblo, ese 1.126.000 que sacó Fuerza del Pueblo ahora, es el resultado neto total de lo que perdió el PLD ahora. Claro. O sea, Leonel como Leonel no concitó, no convocó, aparte de los ciudadanos en capacidad de votar en el 2024, que no provinieran de el PLD. Exacto. Alrededor de 962.000 votos perdió el PLD ahora en el 2024, y eso mismo es lo que capta Leonel para sacar. Tú lo me estás diciendo que estamos iniciando la era del PRM. El ciclo del PRM. Sí, el ciclo de los 3 periodos de gobierno. Pero tradicionales. dependiendo de cómo se manejen y si se acuerdan de su síndrome del PRD. Pero ahí te solté esa para luego alarte la soga, Sí. porque faltaba eso, Sí. la vocación fratricida del PRM. ¿Cómo tú la analices? ¿Tú ves alguna posibilidad de que con el liderazgo que tiene Luis Abinader logre imponerse? Yo sugiero que él asuma la presidencia del PRM y sea el gran árbitro. ¿Cómo tú ves el papel de Luis, el posible papel de Luis en lo interno del PRM, a lo interno del PRM? Vuelvo e insisto, va a depender de cómo marche de manera positiva su gobierno. Acuérdate que esa vocación está ahí. 2 días o 3 días después de las elecciones, hubo el rumor, yo no lo comprobé, de reuniones y hay como 24 candidatos. Exacto. ¿Me entiendes? Ahí van a tener que haber reglas estrictas, porque al final no pueden llevar 24 candidatos en el que todo el mundo se cree que puede ser candidato presidencial. Tiene que haber por lo menos un perfil y cierta rigurosidad. Sí, pero que aspiren 40, 80 no es lo importante. Lo importante es qué se va a hacer con esos 8 que tienen algún tipo de posibilidad y esa tradición PRDista de hacerse daño, filtrar información e incluso y en los aprestos de lograr una candidatura descuidar su función de funcionario, valga la redundancia. Ese estricto control que tenga el presidente con todos los funcionarios que aspiran, o si tiene la capacidad en ese momento de decir, no, como tú aspiras, no puedes ser funcionario. Todo eso tiene que venir. ¿Qué te parece esa propuesta que se le ha hecho al presidente? De que él debería, todo el que quiera ser candidato presidencial, me coge una licencia de su cargo. Automático. Licencia no sale del cargo. Automático. Para que pueda... Claro, no, porque la debilidad institucional, aprovechan los puestos públicos. Pero tú le aconsejarías eso al presidente, que todo el que quiera ser, bueno, ahí vienen los problemas, porque entonces está el caso de Carolina, que él no puede, tendría que ser que Carolina ceda eso y lo veo muy difícil. Pero el caso de Yayo está en aduana, David está en turismo, Wellington. Es verdad que Wellington viene subiendo bien, porque yo al inicio lo veía como dubitativo. ¿Qué información tú manejas? Porque aquí hasta hace poco se hablaba de 2. O sea, David, que siempre ha estado arriba, muy arriba, y luego con el tiempo ya viene Carolina. De repente, en los últimos meses, salió Yayo. Llevo 3, ¿sí? Pero Wellington viene caminando. Doña Raquel todavía no lo ha dicho públicamente, pero hay que desmentirlo, habrá que desmentirlo, porque se habla de que sí, pero ella no lo ha desmentido. Exacto. Pero si se lanza, yo creo que por lo bien que ella lo ha hecho, va a estar en competencia. En competencia. Entonces, el asunto es de qué manera esos egos desatados, terribles, porque los políticos son del carajo. O sea, ¿cómo podrá Luis Abinader,
¿qué estrategia tú le recomiendas a un Luis Abinader para contener esa avalancha Y al terrible? mismo tiempo tendrá que contratar expertos en gestión de conflictos y de reconocer la diferencia en la posibilidad de seguir en el Ah, no, ya yo se lo recomendé. Nelson Espinal Báez. Exacto. El PRM va a tener que sacarle una boronita, un contratico, una cosa, PRM, Sí. para que los ayuden en eso. ¿Por qué? Sí, ahí es que está el hándicap de ellos. Pero la posibilidad, pero sí, conducen la reforma, que tú dirás, ¿y por qué la reforma constitucional él la quiere plantear primero? Porque es la única que no tiene choque de intereses, no afecta a ningún Y sector. mientras antes se hagan las cosas no es mejor. Yo lo digo porque, por ejemplo, lo de la Constitución, la modificación constitucional, las dos razones que él esgrime pueden perfectamente esperar. La independencia, mientras él sea presidente, él personalmente es la garantía de que en la lucha contra la corrupción ese Ministerio Público tenga independencia. Pero al mismo tiempo, él es la garantía de que no se va a modificar nada para sacarle ese provecho a era él. el razonamiento inicial que yo tenía. Exacto. Pero si tú haces la reforma constitucional, donde tú sabes que hay aprehensiones de parte de sectores políticos, y tú la haces tal y como tú habías prometido, eso se lleva en Sí, pero, que 2 para, semanas. sí, pero para eso él solo necesita la decisión. Sí, eso es asunto está bien, pero fácil. es un mensaje de confianza de una vez. Se hizo y no es para él quererse quedar, no es para que Danilo pueda volver. ¿Me sigue? Que es la gran aprehensión Ahí que está hay. la posibilidad de habilitar. ¿Tú crees que se va a habilitar a Danilo Medina? No, por ¿Tú eso lo descartas? yo lo Porque descarto. una cosa que el presidente lo que ha descartado firmemente es no modificarla para que él pueda ser candidato en el 28. Ahora, no se ha hablado de la habilitación o no. No, porque Y una habilitación, esas No, cosas porque nunca salen gratis, digo yo. reivindica el artículo 124 con el párrafo que está allá al final. O sea, reivindica ese mismo Es quitar el transitorio que afecta a Danilo. a Danilo. Pero no va a poder volver Danilo, ni va a poder volver Abinader. Y entonces, de tanto el presidente socializar que quiere poner un candado, a nivel constitucional nunca hay candado. Es que cada constitución debe tener en su seno la posibilidad de modificarla, o sea, si no, no es constitución. Pétreo, o sea, como una piedra firme. Porque ese es el contrato social de un momento determinado, de una época, de una era. Lo que tiene que decir, queremos poner elementos que dificultar más la el posibilidad. verbo quizá correcto sería el blindar. Blindar. Que dé lucha. Blindar en un 90, 95, porque puede ser un Exacto. partido que llegue mañana y gane con el 100% del Congreso. Pero ¿qué se hace y qué hace un político cuando quiere promover la institucionalidad, el respeto, y de repente el electorado es caudillista de vocación trujillista y lo mío es, qué sé yo, el problema de la compra de votos? Bueno, pues resulta que una buena parte del electorado le importa un caray lo que no sea el dinero y el beneficio directo. Entonces, la democracia es la expresión de los ciudadanos que en ella viven. Entonces, a veces nosotros nos vamos para Dinamarca, llegamos a Finlandia, tú ves, nos paseamos por Noruega y teorizamos esos libros buenos que tú vives recomendando en los chats. Muy bien, te lo agradezco. Muy bien, sí, pero cuando tú vienes aquí, Maquinini, vete al paso, que medimos en nuestro partido, medimos quién era el favorito en esta provincia, y este señor que es o narcotraficante, o lavador, o violador de menores, o comprador de una niña, o lo que tú quieras. Ese tigre tiene 72% de intención de voto. Sí. Y este Juancito Pérez Vidal, alias Tito, servidor público nato, una familia honorable, un tipo capacitado, tal cosa, tiene 32 porque el tigre no boronea, porque no tiene un chele. Por eso es que en América Latina la erosión de la democracia se lleva a cabo a través de la crisis de representación. Sí, pero donde está el asunto peor es que ya no es el imperialismo yanqui, ni el socialimperialismo soviético, ni la droga internacional. Es el pueblo votante que prefiere a este autoritario, delincuente. Y prefiere aquí con la quema en San Cristóbal. Claro, ¿por qué? Exacto. Porque el Estado no está jugando su papel, que es de protección social, a todos los ciudadanos en el territorio.
Ok. Por eso tú ves que el Latinobarómetro nos midió y un 62.3% de los dominicanos no está contento con esta democracia. Claro. Y Gallup, la penúltima encuesta de Gallup nos dijo que el 54% de los dominicanos y dominicanas no votó por descontento con todos los partidos, desconfianza y desinterés. Por eso te he dicho, tenemos que hacer las reformas porque no hemos 60%, 60 años de estabilidad política y tenemos lo que se llama una paz social aparente. No como Uruguay y Costa Rica, que es paz social efectiva. ¿Qué es paz social aparente? Que en República Dominicana no hay una conflictividad social, no hay una alta tensión como consecuencia de esa deuda social acumulada. Sin embargo, están ahí y la élite política la ha ido procrastinando, posponiendo. Claro. Pero ahí no hay un problema grave. Esta semana yo escribí en el listín aquello de la aristocracia del barrio, los grandes duendes de nuestra estabilidad política y económica, que son el narcotráfico, la corrupción, Sí. el lavado de activos con mucho, mencioné la prostitución, pero a esto hay que añadirle las remesas. ¿Qué sería de nuestro país, de nuestros barrios y campos Sin esas carenciados sin esas remesas? Entonces, esto no es un país que marcha muy bien en términos objetivos de igualdad de oportunidades, de presión tributaria, sino que es un país, ya tú lo presentaste muy bien, un 67-33. Un 33 en la modernidad de iPhone, a Miami trimestral, el apartamentico fuera, y un 67 que está desde la pobreza extrema, los pobres, y una clase media paupérrima que le basta una apendicitis para volver a pobre, los vulnerables. Latinobarómetro Terrible. nos midió Ajá. y el 67% de ustedes los dominicanos y dominicanas tiene que coger fiado para terminar el mes. Eso es grave, es un drama social grave. El 67%, por eso tú ves que hay gente en los Pero barrios. fíjate que es el mismo dato. Sí, Es el todo 67 de la gente que están, hasta el tipo que no es pobre, pobre del todo, No. pero que va truqueando. Sí. Es como en mi casa, que yo nunca entendí que doña Yolanda, cuando llegaba el 23 de cada mes, coño, le daba por hacer unos locrios de salchicha. Que a mí que me gustaba mi bistec encebollado, yo nunca lo entendí. Tuve que cumplir 20 y pico de años para darme cuenta en la economía de la familia, que era que se cobraba el 25. Exacto, exacto. Y ya se había acabado lo del bistec. ¿Y dónde estaba? Pero perdóname que ahora sí hay que entrar a la madre de todas las reformas, como tú la llamaste en un reciente artículo, la madre de todas las reformas. La reforma el fiscal pacto integral. fiscal. Vamos a hablar de qué manera se puede hacer una reforma fiscal en un país donde los poderes fácticos, no importa lo rentables que sean, lo bien que le hayan ido, no están por la labor. Donde tenemos un problema terrible, y es que el 50 y tantos por ciento, 53, 56, 57. creo que es la última, Informalidad. está en la informalidad. Es decir, que cuando me hablas tú de una reforma fiscal, me estás pensando en cuanto a apretar a las empresas a ese 43 que está formalizado. Hablemos de reforma fiscal, Cándido Mercedes, por favor, vamos arriba. ¿Por qué la madre de todas las reformas? Viene. Porque ella se convierte en sí misma como una especie de sinergia. Es ella que va a traer como consecuencia el grado de positividad de la reforma de la seguridad social, que hay que hacerla, de la reforma de salud, que hay que hacerla, y la reforma del Código Laboral. Ella es el eje transversal de toda esa reforma. Tú no puedes hacer reforma de seguridad social, ni laboral, ni de salud, si no haces la reforma fiscal integral. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué la reforma? ¿Cuáles son los objetivos? Porque si tú oyes a 100 economistas, los 100 difieren. Ahora mismo uno está loco leyendo a todos los economistas, pero casi ninguno coincide, ¿me entiendes? Porque yo le digo a ellos, ustedes no son honestos.
detrás de cada uno de ustedes hay intereses defendiendo, intereses marcados. Ahora, vamos a pensar en los intereses societales. Hablamos de reforma fiscal, pero ninguno está hablando de que la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, consagrada en la Constitución, manda todo esto. en su artículo 241 manda 3 pactos, y uno de ellos es el pacto fiscal, que debió hacerse en el 2015. El mejor momento para hacer la reforma fue en el 2015, 2016, porque era 3 años después de haberse aprobado. Se aprobó el 12 de enero del 2012. Sí, lo que pasa es que los poderes fácticos le tiraron a matar, Entonces, al gobierno de entonces. ¿Qué era lo que yo Tiene quería? los juegos pesados. No, porque estaba pensando mucho en las próximas elecciones. Por eso es bueno que Abinader diga que no va. ¿Por qué? Porque va a tener que ponerse el traje de estadista. Y el estadista es el que sienta a todos los actores y decir, mira, vamos a pellizcarte aquí, Pablo. Cándido, vamos a quitarte este chin a ti. ¿Por qué? Porque no podemos seguir así. Nos ha ido muy bien en los últimos 60 años, Ajá, pero no podemos seguir así. Y yo como poder fáctico te voy a preguntar, ajá, ¿qué tú me vas a dar a cambio? ¿Vas a mejorar la calidad del gasto? Ajá, está bien, ahí vamos. O sea, sí. ¿qué tú vas a hacer? O sea, con un presidente del PRM escribiendo una comunicación diciendo que la comida que el Estado con los impuestos le da a los pobres tiene que pagar 25 cheles y que no esté cancelado ese tipo. O sea, vamos, ven, yo soy ahora la oposición, tú eres Abinader, entonces, ven, dime, ven, vamos a hablar. Está bien, está el estadista y vamos a poner entre comillas, que ahí está Joaquín Balaguer. Lo primero es mandar señales de confianza, el gasto, la eficiencia y la efectividad del gasto. Tú no puedes pedirle a otros, es como si tú tienes un hijo y tú tienes dinero, pero el hijo te está pidiendo 200 y 300 mil pesos y es para el jugar. Tú le vas a decir en algún momento con dolor que no. Sí, pero el problema es que tú quieres poner orden, cuando poner orden significa que ahí tú vas a afectar a la parte de la dirección del partido que tiene una cuota en tal Pablo, negocio. Llegamos al momento del punto. Terrible. Sí, pero llegamos al momento. Oye, que te lo estoy diciendo, yo tengo 71 años, tú sabes que después cuando llega a 70 puede estar hablando contigo, tomándose un traguito y al otro día te pregunta, ¿sabes quién se murió? Porque, claro. ¿me entiendes? Uno está huertán ya. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el punto de inflexión de la sociedad dominicana. Para hacer los cambios sin necesidad de que sean cambios como consecuencia de crisis. Porque los cambios como consecuencia de crisis siempre son catastróficos. Entonces, vamos. Y tú tienes que plantearle a ese poder fáctico económico, mírenlo aquí todo. Miren lo que puede pasar. Ahora, nosotros, sí, pero también, también el problema de Luis es su propio partido, porque cuando la parte empresarial, que es la otra, te señale, ok, perfecto, tú me quieres aumentar la presión tributaria, y tú, porque mira lo que yo tengo aquí. No, pero espérate, yo no te voy a hablar de eso. Tú vas a afectar a los compañeritos, miembros de la dirección del partido. Un estadista hace eso. Tú esperas además, eso tú tienes que, tu papel es con la historia, no ahora, es con el partido. Pero tú has visto el comportamiento del presidente Abinader estos 4 años, casi 4 años. ¿Qué lectura tú le das a ese comportamiento? ¿Tú lo crees capaz? Porque él ha sido para muchos la sorpresa mejor guardada. Exacto. O sea, el Luis que llegó en el 20 no era para nada, el Luis que del uno discutía aquí, en el 8, en el 12 sobre todo, en el 13. O sea, la persona, la vida le dio una oportunidad. El ser humano que más se ha desarrollado en los últimos 4 años. Se ha crecido. Ha crecido. O sea, eso es verdad. Yo vi una periodista amiga tuya que dijo, cuidado, me está gustando la Toyota. Ya a los 2 o 3 años de él, o sea, tú sabes que me está gustando la Toyota. Entonces, lo hizo bien. Sí. Y aquí te lo dijo Elvin Calcaño. Tú sabes que es un politólogo que me merece mucho respeto. A él le preguntaron, el gobierno de Abinader, ¿cómo tú lo evalúas? Y él dijo muy bien. Y tú sabes que es lo que tiene un año aquí. Sí. No, y es un pensador político de centro izquierda. Exacto. Y dijo, alternativa, bien. Exacto. Muy bien. Entonces, sí, pero el problema ahí no espérate, es entonces Luis está comprometido. Pero entonces mira qué es lo que pasa. Está el estadista, sí. Suponte, se puso el traje, llama a los sectores empresariales y dice, mira, vamos a ver. Según Celso Juan Marrancini en su discurso de Santiago, en ocasión del 61 aniversario, él dijo lo siguiente, de cada $1 que genera la economía, que debe llegar al Estado, vía impuestos, solamente llegan 34 centavos. Okay. De los otros 66 se pierden 47 en evasión y fraude.
República Dominicana es el país de la región con la mayor evasión y elusión. Yo voy a negociar con ustedes, vamos a llevarlo al promedio de América Latina, que está en 2023. Pablo, hay 150.000 millones. Las exenciones. Pero nosotros no estamos tan lejos del promedio latinoamericano. Sí, aquí es 43 y América Latina es 23. Evasión del ITEVI. Pero entonces eso ha subido mucho en los últimos años. Sí. Porque en la gestión de Hernández, yo recuerdo que hubo un momento donde República Dominicana estaba dentro del promedio latinoamericano y quizás un poco más bajito. Pero, lo mínimo que llegó fue 35. Algo habrá subido, pasado. sí. Igual que el subsidio, acuérdate que llegó a estar en $400, 400 millones de dólares, y hoy es 1.500, 1.700. Okay, pero cuando el CONEP dice que hay mucha evasión fiscal, bueno, ¿y de qué manera puede el CONEP ayudar un poco a esa parte? La responsabilidad social corporativa. Mira, lo que yo me encuentro más cruel, incluso a veces más cruel que un funcionario público corrupto, es un empresario que te cobre el ITEVI a ti. Él es agente de retención. Si él no va a darle ese dinero a la DGC, no me lo cobre. Pero el 67% no lo hace, según datos. El 43%. O sea, al revés, el 43%, que un amigo me mandó un análisis brillante, por WhatsApp me lo envió. Exacto. El 43%. Oye, yo ni siquiera... recaudan y no le pasan al Estado. Estamos hablando entre formales. ¿Y entonces? Pablo, oye, este es un programa, bueno, no es bonito decirlo, pero mira, yo le llamo ladronazosazo el que hace eso. Porque te coge el ITEVI a ti los 18, tú hiciste una compra de 100.000, pagaste 18.000 de ITEVI y él se queda con él. Es doble, porque no es tuyo el dinero, se lo está quitando a alguien que lo está pagando por ley, que pudo hacer algo con eso, y tú te estás quedando con él. Es doblemente ladrón. Entonces, tiene que haber una socialización, tiene que haber una internalización de parte de esa élite económica, de que eso no se puede seguir haciendo en este capitalismo salvaje. Es un capitalismo salvaje. Bueno, pero el CONEL acaba de proponerlo y se refirió al tema. Y en la convención también. El documento de la convención es un poema de amor, exacto. Dios se lo bendiga. Vamos a los hechos, a la hora de la verdad. Aquí volvemos al inicio. Hay una decisión de un presidente que dice, sí, yo voy a hacer esas reformas. El país necesita, y es mejor hacerla ahora en paz, que no sea fruto de una guerra civil o que explote el país. O sea, entonces hay un presidente comprometido a hacerlo. Ahora, obras son amores, va forzado, porque es que tiene a la contraparte empresarial que habla bonito a veces, pero no actúa tan bonito, y tiene sus salidas y no quiere ceder, siempre hay un problema, pero perdón, tiene otro frente igual o peor, que es su propio partido y la cultura del boroneo y la cultura política de que yo, si quiero llegar a un puesto importante, lo primero que tengo que hacer es resolver mi problema de financiación. Pablo, si es legal, mucho mejor. Por favor, por favor. Yo soy muy optimista. A ver. Acuérdate que Winston Churchill decía que un optimista es aquel que en medio de la dificultad encuentra una oportunidad. Y Víctor Hugo decía que no hay nada más poderoso que una idea cuando le llega su tiempo. Y estamos en ese momento. Por ejemplo, yo nunca había visto una convención de los empresarios, con esa convención, con un discurso tan maravilloso. Yo lo saludé. No, pero el anterior también fue bonito. Sí, y el de... Ellos cantan bien, pero, Maridalia le queda corto. Pero el de ahora, el discurso de allá de Celso Juan en Santiago, está maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Y tú confías en que a la hora de la verdad, porque el CONEP aglutina, ¿no? Pero son sectores, con muchos sectores. Entonces, él tiene el CONEP como CONEP poder para convencer a esos sectores de que deben apostar, porque esto es tan abusivo que se está hablando de la inminencia de una reforma fiscal y ya hay empresas grandísimas haciéndolo visto, que están aumentando servicios. Sí. Óyeme, o sea,
Entonces se teoriza lindo, se explica bonito, pero vamos a la hora de la verdad. Yo lo que quiero es ese nivel de... Que sea consecuente eso que están diciendo con su práctica. Y no me refiero a Celso Juan en términos personales. Como poder económico. Como gran poder que aglutina sectores. Yo te entiendo, mira, CONE a veces te emite un discurso, dice que tal cosa es de tal manera, y luego llaman al presidente para tal o cual cosa. Tú lo ves hablando de los haitianos y todo eso, pero llaman al palacio para decir, hey, no hay haitianos para mano de obra. O sea, son inconsecuentes. Pero llegamos al momento de que no se puede ser inconsecuente, que todos tenemos que aportar un granito de arena. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo tuviera 30 años menos, yo estuviera buscando gente que creara la conformación de un partido eminentemente progresista. ¿Va entendiendo? Porque hay espacio para ello. Progresista no. Aquí el que va creciendo es el trujillismo caudillista. Sí, pero también... Porque la democracia les regaló un partido, pero aquí las fuerzas alternativas prácticamente no existen. Ese fenómeno, y hago un paréntesis necesario para sacar provecho a tu visita, ese conservadurismo tan rampante, dominante en la sociedad dominicana, al punto de que hoy las fuerzas alternativas no marcan un 0.5%, son prácticamente inexistentes. O sea, la gente, es una lucha entre el sector empresarial y tres partidos de la centroderecha. Derecha y ultraderecha. Exacto. Sí. O sea, ¿qué explica? PRM, PLD y Fuerza del Pueblo eran tres partidos y uno solo. Porque recuerda que aquel PLD chiquitito, el que sacó 5, después sacó 18, era aquel partido de centro izquierda. Pues mira, aquí un partido de centro izquierda sacó un 18% y en el 90 todavía el PLD ganó las elecciones siendo y manteniendo un discurso de centro izquierda. Sin embargo, pasaron 30 años y todo se derrumbó. Pero que ese mismo partido que era de centro izquierda se convirtió en el centro derecha. Pero al PRD le pasó peor, porque recuerda que el PRD era el partido de la esperanza nacional. Exacto. Y llegó y yo a veces digo, Partido de la Liberación Dominicana. ¿Liberación Dominicana de qué? Partido Revolucionario Moderno, ni revolucionario ni moderno. Pero ¿por qué ese poder conservador es tan fuerte que el costo, lo que paga un partido de centro izquierda, liberal, supuestamente progresista, el costo, el precio de tú llegar al poder es dejar de ser tú mismo? O sea, el PLD tuvo que dejar de ser el PLD, aliarse a lo peor de lo peor de lo peor, que era el balaguerismo terrible, heredero del negar a Bosch. Negar a Bosch, porque... pero así fue que llegó. Pero el PRD hace la negociación con los liberales de Washington, que no estuvo mal, fue una jugada genial del doctor Peña Gómez. Sí, pero luego se renegó de su sentido popular. El partido que en la democracia puso los muertos. Exacto. Porque el PRD, ese pobre PRD que a uno le da tanta pena, cuidado, que ese es el PRD de las luchas democráticas de este país. Luego llegó al poder en el 78 y que venga Mambos. Sí. Es porque la derecha es la que ha tenido éxito desde el poder. Desgraciadamente. Pero a ti no te luce exagerado que no marque o sea, porque aquí debería haber un movimiento popular dominicano, nunca va a llegar al poder. Ahora tiene un 3, 4, 5% y hay que negociar con él. Porque de la izquierda nuestra ha tenido una desconexión total con los intereses colectivos, comunitarios. Por ejemplo, tú tienes a Petro ahí. ¿De dónde viene Petro? Viene de la izquierda. Claro. Sí, pero Petro comenzó trabajando y fue alcalde y fue esto. Pero ¿por qué esa incapacidad de la sociedad política dominicana para mantener un discurso de centro izquierda que por lo menos sirva para darle equilibrio? El problema es que aquí, ¿cuál es la diferencia entre Leonel, Danilo y Abinader en términos ideológicos? Tres personas con una misma idea. Precausal, aunque digan lo que quieran. Viste en el debate no hubo diferencia. No, hasta se iban a ir a cenar. Suerte que yo dije, no, espérate. No, espérate, que presidente, los restaurantes son muy caros. Y esa cuenta se le va a pagar a usted. Sí. No está inventando que entonces, el dinero... Por eso te digo que yo con 30 años menos y ahora enamoré a un amigo sociólogo que es joven. Yo me puedo arrimar, pero esta sociedad necesita gente joven, brillante, porque
tenemos que crear un espacio alternativo de ideas y de propuestas distintas a lo que estamos viendo. Y hay espacio para ello, pero necesitamos gente. Pero a ti más que tú celebrar eso, no te debe preocupar porque llama la atención. Nosotros estamos retrasados en América Latina en lo que es el autoritarismo irrespetuoso de las leyes, de la gente. Nosotros tenemos 3 partidos con sus defectos, pero que disfrutamos de una estabilidad política y económica con mucha injusticia y desigualdad social, Sí. pero cuando nos comparamos con nuestra liga, vamos bien. Sí. A mí me preocupa sobremanera este asunto de que la derecha, ultraderecha, que nunca avanzaba aquí, ya superó el umbral del 1 punto y algo, llegó a 2 con 2 o 3 partiduchos de esos de ultra que dan muchas cosas. Ok, pero eso me llama la atención que no tiene una expresión en un partido de izquierda que tenga un 1.5, Sí. lo que tuvo en algún momento cuando era de izquierda Guillermo Moreno. Hay un momento donde Guillermo tiene Llegó un momento, sacó 84,000 votos, casi Exacto. un 2%. Casi un 2%. Sí, sí. O sea, ¿qué nos pasó y de dónde viene ese optimismo tuyo de que esto va a seguir así por mucho tiempo? Mira, tenemos que plantear Sí. posiciones alternativas, pero inteligentes, Por con ejemplo. ideas. Ok. No es descalificar a nadie. Acuérdate que uno de los problemas de la izquierda dominicana es que es incapaz de sentarse con otros que piensen distinto. Y Ve de al lo que otro se- como enemigo, no como enemigo. adversario. Y de lo que se trata es de la tolerancia y la diversidad sobre puntos comunes que nos unen. Por ejemplo, ¿qué me une a mí con una gente de derecha? Me une el fortalecimiento institucional, me une la transparencia, me une la lucha contra la corrupción, la lucha que no haya impunidad. Los chilenos para avanzar tuvieron que hacer aquel pacto de la democracia cristiana y, mira la dónde está, socialdemocracia. mira quién es presidente. La actualmente. España del 78, de los pactos de la Pacto de Moncloa. Mira dónde está España. Exacto, qué revolución dio tan grande. Claro. Entonces, de eso se trata. Pero se necesita repensar la sociedad, Sí. no con el discurso de los años 70, no es con el discurso de los años 80, es a la luz de esa nueva realidad en el que el populismo de derecha y de ultraderecha está creciendo. Y si está creciendo es porque hay un vacío en esa sociedad. Finalmente, finalizando ya y al final, Cándido Mercedes, definitivamente tú crees que sí, que el presidente va a someterlo de la reforma fiscal, que él está dispuesto y tú confías en que el presidente va a modificar esa constitución y va, como ha prometido, no va a beneficiarse de ella. Mira, el elemento fundamental de Abinader, la enorme diferencia es que ha demostrado en el ejercicio político una decencia política mejor que los actores políticos que hemos tenido anteriores. Y ha generado mayor confianza. Fíjese que hay políticos que decían, pero coño, todas las encuestas dicen que hay inflación, problemas de seguridad y desempleo. Sin embargo, cuando medían a Abinader, él sacaba 70. Entonces hay gente que hace análisis reduccionista y creía que porque la gente reconocía el costo de la vida, la inflación, no era posible que él ganara en primera vuelta. Pues sí. Bueno, ese es el argumento central de Leonel Fernández Bueno, para a usted que le exacto. para no reconocer el triunfo. No, Porque la él gente dijo lo que- se compró una reelección. Exacto, Llamó la atención, exacto. palabras mayores. Sí. Se compró una reelección, no se venció en un proceso electoral. Eso es serio. No, pero que se cae con los indicadores. El PRM sacó 71% en el exterior. Claro. Entonces, y ahí no se compraron. Entonces, es eso. Tenemos que ayudar a que él haga eso. Tenemos que transformar el país ahora en estos 4 años. Muchísimas gracias, profesor. De eso se trataba. Un feliz fin de semana y saludos a la familia. Salude a las Paolas. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por su generosa compañía. Volveremos a encontrarnos.